egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis doctoral versó sobre el periodismo en Cuyo en la época de Rosas. Recibió la medalla de oro al mejor promedio en historia, otorgada por la Academia Nacional de la Historia. Es mamá de 8 hijos y abuela de 3 nietos. Se ha desempeñado como rectora del profesorado en Historia del Instituto Santa María del Valle Grande, como profesora de nivel medio y superior en el Instituto de Educación Superior de la UEL, en el Instituto Alfredo Bufano, en el Instituto Isabel la Católica y en escuelas de gestión pública. Fue delegada académica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuyo en San Rafael. Es presidente del Instituto de Cultura Hispánica de San Rafael. Ha participado de equipos de investigación en historia en instituciones provinciales y nacionales, obteniendo becas de iniciación, investigación y posgrado por concurso. Ha publicado artículos en revistas especializadas, en sitios web católicos y capítulos de libros en el país y el extranjero. Actualmente ha publicado digitalmente su tesis doctoral y tiene en prensa la primera parte de la misma. Ha coordinado y dirigido publicaciones de libros. Ha presentado ponencias en congresos y dictado conferencias en diferentes ocasiones. Es autora de Disparos de tinta, 2 cosmovisiones en lucha periodística, actualmente en prensa, El periodismo en Cuyo, escenario del enfrentamiento entre 2 cosmovisiones, y Vidas que hicieron historia, como así también en colaboración con otros autores de los libros 100 años de historia, Los hombres y las letras, Mendoza en sus testamentos, Las cartas de Dote en la Mendoza colonial, Conocer San Rafael, su historia, su lengua, su cultura, para revistas nacionales. La recibimos con un fuerte aplauso. Alternativas de solución. Si ustedes esperan escuchar que yo hable sobre la crisis en educación, van a tener que esperar un poquito porque esa conferencia viene a la tarde. La mía es sobre la crisis de la política y de la cultura. Creo que la profesora María de Alonso o Ernesto Alonso son los que van a hablar de la crisis de la educación, así que va a ser a la tarde. Igualmente todo está relacionado, ¿no? La crisis de la política y de la cultura obviamente están vinculadas a la crisis de la educación. Pensaba mientras mi presentadora leía el currículum, qué aburrido que son la lectura de los currículum vitae, como dice una amiga mía, y lo peor del caso es que la parte más importante del currículum vitae, no, esa no es currículum, es la de los hijos y los nietos, y esa está en constante mutación. Ahí decía que tengo 3 nietos, pues ya tengo un cuarto en camino, así que la verdad que la única parte importante del currículum se queda siempre desactualizada. Así que bueno, no le doy mucha importancia a eso. Me han invitado acá para hablar de las causas de la crisis en nuestro país, principalmente desde el punto de vista político y cultural. Me pareció que para esto, vicios de historiadora, tal vez había que empezar por recordar, seguramente muchos de ustedes lo saben, o saberlo para el que no haya escuchado nunca hablar de esto, acerca de la concepción del tiempo. ¿Por qué? Porque el modo de entender esta cuestión tiene mucho que ver con la manera como nosotros concibamos el tiempo histórico. Para los antiguos, la historia se repite. Ellos tenían una concepción cíclica de la historia era como un círculo, y entonces las cosas volvían a suceder, las buenas y las malas. La concepción judeocristiana, según se nos ha enseñado,
rompen con esa idea cíclica de la historia y entonces nos propone una concepción lineal. Todo tiene un comienzo y tiene un fin hacia el cual se dirige. Y en el comienzo está Dios creador y en el final está Cristo y su segunda venida. Y entre estos dos hitos se desenvuelve toda la historia. La vida de la humanidad, la vida de las naciones se desenvuelve entre estos dos hechos poderosos. Y eso es cierto. Es cierto que la concepción judeo-cristiana rompió con aquella especie de ciclo fatal en el cual se encontraban los pueblos antiguos y para lo cual prácticamente el hombre no podía hacer nada, porque era como algo ineludible que las cosas sucedieran así. Es cierto que la historia tiene un sentido progresivo, pero también es cierto, como señala Federico Müller-Cyber, que algún otro año ha estado en este mismo escenario, que tampoco es totalmente así, totalmente lineal. Esa imagen lineal, dice Federico Müller-Cyber, corresponde más bien a la cosmovisión laica del progreso y es en realidad una desviación del cristianismo. La concepción verdaderamente cristiana de la historia es espiralada o enrulada, dice Müller-Cyber, porque en ella hay efectivamente un origen y un avance hacia un término, pero no como en la progresista, una sucesión acumulativa, sino como la reiteración de algo en aumento de intensidad progresiva. Avanzo pues hacia el término en algo que lo prefigura, retrocede y vuelve a avanzar aproximándose paulatinamente al término final. O sea que si bien hay un avance hacia la segunda venida de Cristo, este avance no es como una línea recta, sino así como un rulo, con momentos de retroceso y de avance, con momentos de acercamiento hacia el verdadero fin de nuestra vida personal, del sentido de la humanidad, del destino de nuestra patria, y otros momentos en que hay un alejamiento. ¿Se entiende la idea esta de espiralada? Esto es muy cierto y esto es lo que explica las crisis, porque sí, como el progresismo masónico, laical quiere, todo va hacia un futuro y bueno, siempre tendríamos que ir de peor en mejor, y esa es la idea que existe en el mundo contemporáneo. Cualquier cosa nueva es buena porque es nueva, ¿sí? Siempre todo lo nuevo está buenísimo. Bueno, nosotros no creemos que todo lo nuevo es malísimo porque es nuevo, sino que creemos que hay cosas buenas y hay cosas malas en lo nuevo, en lo viejo, ¿sí? Porque esto va permanentemente en ese movimiento espiralado. Entonces, siguiendo esta idea de Federico Müller-Cyber, vemos que, como señala San Agustín, dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera, o sea, la ciudad terrena, se gloría en sí misma. La segunda se gloría en el Señor. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que someten. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados. Esta le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Ambas ciudades, hasta ahí San Agustín, ambas ciudades, la celestial y la terrenal, se dan simultáneamente, a un mismo tiempo,
porque siempre hay hombres que pertenecen a una ciudad y otros que pertenecen a otra. Pero también sucede que en algunos tiempos prepondera una sobre la otra. Esto es lo que hace espiralado el tiempo histórico. Hay momentos en que el mundo se acerca, o la historia de la nación, de la humanidad, se acerca a Cristo, y momentos en que se acerca al anticristo. Y eso es lo que va haciendo que este progreso sea espiralado. La cuestión está en poder descubrir cuáles son esos hechos, esos momentos que se alejan y cuáles son estos momentos que se acercan. Y nosotros tenemos que estar entre esos hombres, esos momentos que se acercan al verdadero fin y sentido de la historia concebida con un sentido cristiano. Esto, tratando de simplificar, digamos, el sentido, y me parece que de esto se va a tratar en el fondo todas las conferencias, ¿no? Porque si hablamos de crisis en distintos campos, y bueno, estamos hablando de aquello que se aparta de su verdadera misión, de su verdadero ser. Y si hablamos de propuestas de acción, de propuestas de solución o de alternativa ante esa crisis, y estamos hablando de lo que se acerca al destino que Dios tiene pensado para nosotros. Hemos dividido esta conferencia en dos partes. La primera, donde vamos a tratar de hacer un rápido recorrido desde la época hispánica hasta 1960, y en la segunda que vamos a procurar mirar con mayor atención los últimos 50 años, porque creemos que muchos de los acontecimientos que vivimos actualmente tienen que ver con lo sucedido en los últimos 50 años. Una aclaración más es que la historia es esencialmente historia política. La política como autora del bien común, la autoridad como principio formal de la sociedad, tienen un papel destacadísimo en la dirección de los asuntos temporales. Por eso cuando mencionemos los nombres de héroes, de próceres, de figuras destacadas de nuestra historia, lo vamos a hacer fijándonos especialmente el papel que les cupo en relación con la política nacional, porque eso es lo que interesa. Si tal o cual persona en su vida privada hace esto o aquello, obviamente que eso tiene consecuencias públicas, pero con mayor, digamos, relieve son sus acciones públicas, sus acciones como gobernantes. Por eso es que nos interesan las acciones de estos hombres que han hecho nuestra historia desde un concepto de lo que debiera ser un príncipe católico. Como dice Antonio Caponeto, al definir un príncipe católico, no se trata de un hecho privado, como podrían serlo para su gloria la piedad, la devoción o la personal accesis, ¿sí? Que es lo que miramos cuando vemos la figura de un santo. De qué modo en su vida privada, en su vida personal, esta persona que se presenta como arquetipo fue mejorando sus propias tendencias, su propio ser. En el campo de la política lo que nos fijamos es los hechos públicos. Sigue Antonio Caponeto, la custodia de la fe católica en la sociedad cuyos destinos rigen. Más precisamente aún, el hacer de esa custodia la primera política del Estado. Eso es lo que define a un príncipe católico. También Enrique Díaz Araujo ha insistido en este punto al enseñar que debe diferenciarse la religiosidad personal de la política religiosa.
Pues lo primero pertenece a la conciencia íntima y está solo reservado a Dios, mientras que lo segundo pertenece al orden social y por lo tanto atañe al bien común. Lo primero implica una devoción personal, lo segundo una acción pública. Obviamente ambas cosas tienen que ir de la mano. Nadie es capaz de realizar una acción pública sin tener una vida personal ordenada, virtuosa y devota. Pero a lo que vamos a prestar atención acá es justamente a las acciones públicas. Desde la época hispánica nosotros vemos esta contraposición que señalábamos de la mano de San Agustín, entre una política que se fundaba en la fe y un tiempo de lucha que se opone a la fe verdadera. Un tiempo de fe, de verdaderos príncipes cristianos para quienes, como decía San Agustín, la mayor gloria se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Eso es lo que tuvimos en tiempos de los Austrias, de aquellos sucesores de los reyes católicos, los Austrias mayores y Austrias menores, así conocidos en la historia, los Austrias mayores, el bisnieto Carlos I de España y V de Alemania, y el bisnieto Felipe II de los reyes católicos, y después los tres Austrias menores que siguieron en el siglo siguiente. Durante ese tiempo, estos reyes regían un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados, plantado en un inmenso desierto de agua de 80 millones de kilómetros cuadrados. Un imperio que fue 26 veces más grande que el imperio romano. ¿Sí? Muchas veces nos asombramos de la grandeza y la justicia, con todos los errores que caben en cualquier obra humana, del imperio romano, y vale la pena asombrarse por eso, pero lamentablemente, a fuerza de tanta leyenda negra, hemos perdido de vista la enorme grandeza del imperio al cual nosotros hemos pertenecido. Y es un imperio al cual pertenecimos durante 300 años, hasta que en los últimos 200 nos constituimos como nación independiente. O sea, nuestra vida como nación lleva más tiempo dentro del imperio hispánico que como nación autónoma e independiente. Y señalo esta bandera porque es la primera bandera autónoma de América. Porque digo, ustedes dirán, no, pero si Belgrano antes, más si alguno se acuerda de esa lección, estará sacando cuentas. Sí, pero la bandera que creó Belgrano fue desautorizada por el gobierno, mientras que esta que creó San Martín fue aceptada por el gobierno al cual se le estaba proponiendo este emblema. Por eso es la primera bandera. La otra, la de Belgrano, fue aceptada con posterioridad. Esta es la primera bandera libre de América. Esta es la bandera con la cual nuestro ejército logró la libertad de lo que hoy es Chile y de lo que hoy es Perú. Y que en la visión del gran San Martín debía ser una sola gran nación americana. Sueño que quedó truncado. Bueno, ese enorme imperio en el cual no se ponía el sol, porque cuando el sol salía en un extremo del imperio, se estaba ocultando en el otro. Un imperio en el cual todos los océanos del mundo fueron mar interno de España. En tiempo de Felipe II, cuando las coronas española y portuguesa estuvieron unidos, todos los océanos del mundo fueron mar interno de nuestro imperio. Felipe II decía, nos lo recuerda Díaz Araujo en la grandeza hispánica cuando los Austrias: yo me he decidido a sacrificar a Dios mi carne y mi sangre, pues si tuvo lo tocante a su servicio y al bien común por encima de toda consideración humana. Esa es la idea de un príncipe católico.
Y con esto no niego que Felipe II puede haber tenido sus errores como cualquier gobernante humano los tiene. Este proceso, lamentablemente esa idea cercana a lo que Dios quería para este imperio, se perdió con la dinastía siguiente. Y entonces con los Borbones, que empezaron a gobernar a partir del siglo XVIII y siguen hasta la actualidad, en España, el rey actual de esta familia, el Borbón, se alejaron de aquel ideal para sustituirlo por ideales materiales, por principios que tienen más que ver con la economía que con la finalidad de sostener la fe católica. Bueno, ese proceso y esa lucha entre estas dos cosmovisiones va a tener su continuidad en la época posterior, la que sucede desde 1810 en adelante. Así es que vamos a tener momentos en que se van a acercar a aquella concepción que tenían los Austrias y momentos en el que se va a alejar. Hay un primer problema que se produce cuando empieza a desarrollarse el problema de la autonomía en América, que es lo que Enrique Díaz Araujo llama la crisis de autoridad. Es una situación de orfandad de los pueblos hispanoamericanos ante la pérdida de la figura del rey, porque el rey, para los pueblos antiguos de la cultura jurisdiccional, no son las monarquías constitucionales actuales, el rey es principalmente un padre. Entonces, romper con la figura del rey significa quedarse huérfanos en la vida. Y ese es el gran problema que tienen que enfrentar los libertadores. ¿Dónde encontrar un sustituto de esa paternidad que se ha perdido? Y por eso es que los tres grandes libertadores de América buscan afianzar los pueblos en la figura de la Virgen María. Si se ha perdido al rey como padre que une a los pueblos de América, es necesario anclarlos, unirlos fuertemente a la figura de la madre. Y por eso los tres libertadores, Agustín de Iturbide en México, Simón Bolívar en la parte norte de Sudamérica y San Martín en el sur, los tres van a tener unidad de criterio en la cuestión religiosa, aunque puedan tener diferencias en la solución política. Y así los tres van a buscar afianzarse, apalancarse fuertemente en la figura de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Belén y la Virgen del Cisne en Colombia, Venezuela, y la Virgen de la Merced, del Carmen y de Luján en la parte sur de América. Fíjense ustedes que en el caso nuestro, acá de Mendoza, San Martín venía con la experiencia de haber puesto el ejército bajo la protección de la Virgen de la Merced, tal como se lo había aconsejado Belgrano, pero él lo somete a la decisión de la Junta de Oficiales. Fíjense, una cuestión religiosa es discutida por el Consejo Superior del Ejército que le está formando. Y ahí es que sus hombres le dicen: no, general, conviene no poner el ejército bajo la protección de la Virgen de la Merced, sino de la Virgen del Carmen, porque estos pueblos de esta zona son muy devotos de la Virgen del Carmen. Y así es que esa decisión religiosa se toma por consejo de la conducción del ejército que San Martín está formando. Bueno, no es de sorprender entonces que el Código de Deberes Militares, el Código Constitucional de Chile o el Estatuto Provisional del Perú establezcan con absoluta claridad la permanencia, el sostén y la importancia de la religión católica.
la consiguiente preocupación, como le manifiesta en una carta a Godoy Cruz, de que el sistema adoptado no manifieste tendencia a destruir nuestra religión. Para San Martín, igual que para los otros dos libertadores de América, es fundamental anclar a las nuevas naciones en el respeto y en la continuidad con la tradición católica. Iturbide lo decía con una frase muy contundente que además expresa su devoción mariana: la Virgen de Guadalupe no ha venido a fracasar en América. Sí, por eso la acción que él estaba desarrollando era principalmente católica y mariana. Después venía la cuestión política. Inmediatamente llegaron masones y liberales y asaltaron el poder con el objeto de destruir la fe. Por este motivo es que los planes de los tres grandes libertadores fueron hackeados desde el inicio. El motivo por el cual San Martín se va de América, el motivo por el cual Bolívar fracasa en sus reiterados intentos de unir, de llamar a congresos panamericanos, de unir a todas las naciones americanas, el motivo por el cual Iturbide es asesinado. A San Martín y a Bolívar no los asesinaron, pero les mataron a sus segundos. El motivo es es hackear esa política religiosa de los libertadores. No es casual esto del pensamiento unido en esta materia de los grandes libertadores, no es un invento mío ni de Díaz Araujo. Esto está en los documentos y no es casual. Bueno, San Martín y Bolívar, ustedes saben que se encontraron, hablaron personalmente y unieron sus ejércitos. Y no es producto de la casualidad que ya habiendo sido asesinado Iturbide, en las batallas finales de la Guerra de la Independencia, el segundo de Bolívar sea uno de los hijos de Iturbide. Uno de los hijos de Iturbide es teniente de Bolívar en las campañas de Junín y Ayacucho. No es casualidad. Evidentemente el objetivo de los tres libertadores era el mismo: hacer una sola gran nación americana. Este objetivo va a ser permanentemente hackeado por la masonería y el liberalismo. En nuestro país, los principales impulsores de esa política anticatólica fueron Alvear y Rivadavia, por más que haya calles, departamentos, distritos, ciudades que lleven sus nombres. Es por medio de la reforma eclesiástica, otro error del currículum vitae, ya salió el libro, no estaba en prensa. Uno de los principios de la reforma religiosa fue justamente ese: destruir los fundamentos de la fe católica. Para Rivadavia, para Alvear, civilización y progreso eran sinónimos de tolerancia y de anticlericalismo. Por eso había que eliminar la influencia de la Iglesia en el campo de lo público. Lo dice Rivadavia claramente en carta al director supremo Juan Martín de Pueyrredón del 9 de septiembre de 1818, cuando escribe: en ninguna parte la civilización está tan poco avanzada para no admitir la tolerancia de todas las opiniones religiosas. Todo lo que puede decirse sobre este importante capítulo está encerrado en estas tres líneas de Voltaire. Si no hubiera más que una religión, sería de temer el despotismo. Si fueran solo dos, se degollarían mutuamente. Pero como hay 30, ellas viven en paz y felices. Ese era el objetivo: establecer una multitud de religiones que
supuestamente es lo que nos iba a llevar al progreso de la civilización. Lo vuelve a repetir Rivadavia cuando hace un tratado, uno de los tratados más nefastos de la historia argentina, que es el Tratado Comercial de 1825 con Inglaterra, donde establece que no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón de su religión los ciudadanos ingleses que se establezcan. Gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ella, celebrando el oficio divino ya dentro de sus propias casas o en sus propias o particulares iglesias o capillas, las que estarán facultados para edificar y mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de las dichas provincias unidas. ¿Hacia dónde se orienta esta reglamentación? Hacia el objetivo de conseguir que haya 20, 30, 40, 17.000 religiones, todas equiparadas, como si la verdad estuviera en todas partes. Nosotros sabemos, porque lo enseña el magisterio de la Iglesia, el magisterio permanente de la Iglesia, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces no es igual, no da igual. Esto no quiere decir que haya que salir a perseguir o sacrificar a quienes no pertenecen a la verdadera fe, pero no se puede poner en pie de igualdad a todas las religiones, porque lejos de ser un bien, una ventaja para el país, es un retroceso, es un apartamiento de su verdadero fin. Esta reforma eclesiástica, por medio de leyes, fue socavando las bases católicas de nuestra nación. Y esto fue advertido por nuestros mejores hombres. Don Cornelio Saavedra, el presidente de la primera Junta de Gobierno, escribe en su testamento a sus hijos: espero sabrán ser buenos ciudadanos y servidores de su patria, por cuya conservación en su libertad e independencia de toda dominación extranjera, les ruego con la mayor insistencia entreguen no solo sus bienes, sino también sus vidas. Y en la última vez que les hablo, les pido, no abandonen la santa religión de sus mayores. Pareciera que nuestros hombres políticos han hecho de este testamento de Cornelio Saavedra un mandato, pero al revés, porque prácticamente toda nuestra historia argentina es un canto a la falta de conservación y a la falta de independencia de toda dominación extranjera y al abandono de la religión de los mayores. O sea, el mandato de Cornelio Saavedra ha sido interpretado exactamente al revés. Pero la cosa no quedó ahí, felizmente. Luego de la estrepitosa caída de Rivadavia y de su política religiosa, se reinstauró el espíritu tradicional a través de las manos del restaurador de las leyes, como se lo conoció en su tiempo, don Juan Manuel de Rosas. Como lo decíamos antes, con todos los errores humanos que puede tener cualquier gobernante humano, sin embargo hay que prestar atención al objetivo, al fin que se proponía. La Sala de Representantes de Buenos Aires, cuando le otorga la suma del poder público, lo hace con una sola y expresa limitación: que deberá conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana. Y Rosas se hace cargo de este mandato. Por eso escribe, por ejemplo, en carta del 21 de abril de 1830, nuestra religión es la católica, apostólica y romana, y si no queremos ser desgraciados, es necesario que los funcionarios se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos en conformidad con lo que acuerdan los evangelios.
ustedes saquen sus conclusiones. Hoy estamos todos sobreviviendo a la crisis económica. ¿Será porque somos desgraciados? Porque no son respetados y cumplidos los preceptos del Evangelio. También lo escribe en carta del 3 de febrero de 1831. Es preciso que no olvidemos que antes de ser federales éramos cristianos. ¿Sí? Nuestros principios cristianos y católicos están por encima de cualquier misión política, y nuestros principios cristianos y católicos tienen una dimensión política. En carta al encargado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el 11 de febrero de 1846, escribe: el origen de toda verdad y la fuente de la felicidad del género humano está en la revelación divina. La filosofía política y moral se extraviaría confusamente sin la luz inefable de la fe y el fervor de la caridad cristiana. Lamentablemente hoy vivimos un tiempo en que no solo nuestras clases dirigentes ignoran absolutamente los principios de la fe y el fervor de la caridad cristiana, sino que nosotros, cristianos, católicos, apostólicos, romanos, que vivimos y que practicamos la fe, desempeñaron de modo escandaloso, con la más profunda malicia, en desquiciarlo todo. Se está refiriendo a la reforma eclesiástica. Borrar hasta nuestro carácter nacional con la destrucción de los principios religiosos que unen y fortifican entre sí a los pueblos argentinos, que han jurado sostener y defender la religión católica, apostólica, romana como columna firme en que reposan su independencia política y sus más preciosos derechos. Por eso, para Rosas, la función que le compete al gobierno es justamente sostener la verdad y la santidad de esta misión del Estado argentino, de la nación argentina. Como bien lo observaba Sarmiento, y ustedes dirán, ¿cómo que me cita Sarmiento? Sí, porque era un lúcido observador de la realidad. Dice Sarmiento, en la República, en el Facundo lo escribe, en la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo. Una naciente que, sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza, está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. Otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos. Y tenía razón Sarmiento. Son las dos ciudades. La ciudad de Dios, la ciudad terrena, y la ciudad temporal, la ciudad humana. Son los dos amores de los que habla San Agustín. En lo que no tiene razón Sarmiento es en que sea negativo pretender restaurar la cristiandad, que eso es lo que quiere decir cuando habla de la Edad Media. Está remedando, dice, aquella civilización sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza, pero por supuesto que tenemos un claro conocimiento de lo que tenemos sobre nuestra cabeza. Y tenemos un clarísimo anclaje, una clarísima raíz en la tierra. Tenemos las dos cosas. Sabemos dónde estamos parados y sabemos hacia dónde vamos, qué objetivo tenemos. El historiador Fermín Chávez dice, pues en verdad son teológicas y no meramente político-económicas las diferencias que separan al federalismo del unitarismo liberal. Y es así, son dos ciudades. Con la caída de Rosas llegó la Constitución Nacional. Las discusiones que precedieron, si con mi apuro no llegamos a los últimos 50 años, las discusiones que precedieron la sanción de la Constitución muestran estas dos cosmovisiones contrapuestas. La década del 80 ha sido llamada por Cayetano Bruno, por Ausa, por
muchos historiadores, la década laicista. Y fue así, fue el escenario, el terreno propicio para la pugna entre estas dos cosmovisiones contrapuestas. La discusión es interesantísima, la discusión de todas las leyes laicas y la claridad con que algunos católicos, con que algunos hombres de bien supieron defender lo que verdaderamente interesaba. Por citar una sola, una frase de Estrada: a la ley inicua que condena a las masas populares a ser educadas sin el conocimiento de Dios y sin la comunicación doctrinal de la fe cristiana, se refiere a la ley 1420, se ha añadido la ley de matrimonio civil, en odio a Cristo, los enemigos visibles e invisibles que nos circundan, el padre de la mentira y su ministro exterior, que es la masonería, quieren extirpar junto con la familia el principio ordenador de la sociedad. Fíjense cuánta verdad y actualidad hay en estas palabras. El año pasado, cuando se discutía en el Parlamento la ley del aborto, un legislador patagónico decía, cuando se discutió el aborto, el divorcio, ya nos decían que iban a pasar tantas cosas terribles, no sé qué. ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Pasó lo que estamos viendo, pasó chicos en la calle, pasó el aumento de la desnutrición infantil, pasó el paro que no existía, pasó el suicidio infantil y juvenil, pasó el aumento de la enorme del embarazo adolescente, pasó la disolución de la familia, pasó la falta de educación, pasó todo esto que vemos. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó puntualmente todo lo que nos habían dicho que iba a pasar. Cosa que viene sucediendo desde esta profecía de Estrada. Desde fines del siglo XIX viene sucediendo todo puntualmente, punto por punto, todo lo que defendían el orden católico dijeron que iba a suceder. ¿Cómo que no pasó nada? ¿De dónde sale esta realidad que hoy vivimos? Es la consecuencia ni más ni menos que de esta disolución de la familia, de la persona, de los valores cristianos. Y por eso Estrada decía: no incito a los católicos a defender a la Iglesia, los incito a defender la patria, a defender el alma de sus hijos. Las situaciones de guerra, nuestro deber es la lucha. Y probablemente haya sido el fruto de esos hombres valientes. He mencionado a Estrada por no extenderme, pero fueron muchos más. El fruto de esos hombres, de esa lucha que dieron, tal vez haya sido aquel acontecimiento magnífico, impresionante, que fue la celebración en el año 1934 del Congreso Eucarístico Nacional. Fue algo increíble, la Iglesia Católica avivada en las calles, multitudes de personas adultas, hombres, mujeres, y resalto lo de hombres porque era como muy vigente en esa época esta idea de que la cuestión religiosa era una cosa de mujeres, que tomaron la primera comunión en las calles del país. Miles y miles de personas. Hay un artículo precioso de Uruguay, Gustavo Martínez Zubiría, que lleva por título la aprobación en diciembre de 1943 de la Ley de Educación que restauraba la enseñanza religiosa en las escuelas. Ley que siguió existiendo por una década más y que en alguna provincia argentina ha seguido existiendo casi hasta nuestros días. Y así llegamos
a los últimos 50 años. ¿Y cuál es el espectáculo que nos presenta esta última etapa? Me parece que se pueden distinguir dos etapas diferenciadas, de 1960 al 80 y del 80 hasta hoy. En el primer momento asistimos al desembarco masivo de la izquierda marxista en el país. Asistimos al ataque directo y agresivo contra los principios que sustentan la fe cristiana por parte del marxismo y un ataque indirecto como el que ya venía ocurriendo por parte del liberalismo, porque en esto no hay que engañarse, el liberalismo y marxismo son hijos del mismo padre de la mentira, como decía Estrada. ¿Sí? El marxismo no hace más que llevar a las últimas consecuencias la semilla que el liberalismo ha puesto. En el segundo momento, de 1980 en adelante, presenciamos un ataque diferente, un ataque del marxismo de tipo gramsciano que hace del dominio de la cultura, un dominio marxista de la cultura, hace el eje de su lucha. La Iglesia y la fe cristiana van a ver entonces reducidas paulatinamente su acción, perdiendo su espacio público. Este odio feroz se manifiesta a través del control por medio de la revolución cultural de los medios de comunicación, de la cultura y de la educación, como se va a seguir viendo en las charlas siguientes. Un dato que es importante tener presente para entender lo que pasa en los últimos 50 años es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. El mundo que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es un mundo donde hay un nuevo orden polarizado entre liberalismo capitalista y comunismo marxista. En Occidente, el papel hegemónico del poder liberal, como así también las ilusiones, sobre todo a partir de los años 60, especialmente a partir del Mayo francés, del cual el año pasado se ha recordado el primer centenario, con la idea de la construcción de un socialismo humanizado, van a tener sus efectos políticos, sociales, culturales e inclusive van a marcar fuertemente la propia historia de la Iglesia en Occidente. Acá también hay que tener presente de qué hablamos cuando hablamos de democracia moderna, ¿sí? Porque la democracia en la que nosotros vivimos es una democracia asociada al liberalismo capitalista. Es una democracia liberal, no tiene nada que ver con la democracia ateniense, con la democracia antigua. Es una democracia que está basada en el principio de la igualdad a toda costa. El autor inglés Lewis tiene un par de obras muy interesantes e inteligentemente escritas, Carta del Diablo a su sobrino, y sobre todo la continuación de esta, que fue un folleto, digamos, El Diablo propone un brindis, que es sumamente aleccionadora sobre esto que vivimos. Piensen ustedes que Lewis pertenece a esta generación que renueva el pensamiento cristiano en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas cosas han venido después de la época en que Lewis escribe este libro? ¿Y cuál es la idea central de este libro? Que es muy gracioso y muy inteligente escrito, porque es un diablo viejo que le da instrucciones a su sobrino, el diablo nuevo, de cómo tiene que hacer para ser un buen diablo y lograr sus resultados. ¿Y qué le dicen? El diablo propone un brindis. Dice, mira, hoy tenemos el camino allanado. Es más, tiene un cierto disgusto él, porque le gustaba más cuando antes los diablos tenían que esforzarse por ganar un alma. Dice, hoy el mundo, digamos, nos ha simplificado el trabajo. Y ataca un punto muy importante que está en estrecha relación con el concepto de democracia liberal contemporánea, que es el igualitarismo. Dice, en el mundo actual cualquier
ataque, hay que bajarlo inmediatamente, hay que cortarle la cabeza, porque nadie tiene que sobresalir. Entonces, dice, con esa premisa van todos como un rebaño. Nosotros no tenemos trabajo, dice, basta que haya un cantante que le proponga cualquier cosa maldita para que todos como un rebaño vayan atrás haciendo lo mismo que ese cantante. No lo hemos visto el año pasado. ¿Cuál era la principal herramienta de propaganda que usaban los verdes? Poner gente, poner artistas a decir por qué ellos estaban a favor del aborto. Y que se suponía que esa influencia inmediatamente se traslada al resto de la gente. Entonces, con convencer a uno o dos, dice, tenemos asegurado que el resto respondan a eso mismo. Ese igualitarismo moderno, además, esconde otra cuestión que está muy presente en la política contemporánea, que son los poderes ocultos. Poderes que están detrás, están en las sombras. El año pasado, en uno de los lugares donde trabajo, que no es precisamente un lugar semejante a este, donde haya coincidencias ideológicas, bueno, imagínense las discusiones que tuve con algunos alumnos por esta cuestión del aborto. Con los colegas no, porque como ya saben lo que uno piensa, entonces directamente ni te preguntan. Pero con los alumnos sí. Le decía a una alumna, usted sabe que detrás de esto está el poder del capitalismo. Usted sabe que el señor Soros es uno de los principales impulsores. ¿Usted cree que es casualidad que en todos los países del mundo al mismo tiempo se está imponiendo la ideología de género, se está sancionando la ley de matrimonio igualitario, se está imponiendo las leyes de aborto y demás? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Cómo? ¿Usted quiere decir que yo soy funcional al capitalismo? Sí, señorita, eso lo quiero decir. Aunque usted no lo sepa y usted crea que no, y usted crea que está luchando por la independencia de la mujer y la libertad y no sé qué, usted está sirviendo a un señor que está usando de todas estas leyes, y ese señor Soros es el que conocemos. ¿Cuántos más habrá que tienen más poder que ese y por lo tanto están más ocultos todavía? Bueno, en ese primer ataque externo que decíamos, directo, indirecto, gramsciano, como se quiera, hay un punto que es clave, que es la infiltración dentro de la iglesia. Miren, lo decía no hace mucho tiempo un hombre que no viene de nuestra fila ni de nuestra formación, un periodista, Seferino Reato. Las guerrillas fueron favorecidas por un clima de época que indicaba que el mundo marchaba en forma inexorable al socialismo y que la lucha armada podía acelerar ese tránsito. Eso pasaba no solo en la Argentina. En nuestro país fueron decisivos el ejemplo de la Revolución Cubana, la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la dictadura del general Juan Carlos Onganía, que en 1966 clausuró la autonomía universitaria y desató una ola de protestas estudiantiles. Córdoba fue uno de los centros de esa protesta. Además, el peronismo seguía proscrito y su líder, el general Juan Domingo Perón, continuaba exiliado en Madrid. Todo eso hizo en la segunda mitad de los 60 que la juventud de clases medias y altas se peronizara y casi simultáneamente abrazara la lucha armada. Influyó también en el caso de Montonero la prédica de sacerdotes católicos que consideraban a Cristo como un líder revolucionario al estilo Che Guevara. Montonero nació en la Sacristina. Y fue así, lamentablemente, y hay que hacerse cargo de esta responsabilidad que le cupo a la Iglesia en esto que pasó en los años 70. Por supuesto que hubo hombres que supieron mantenerse fieles a la Iglesia, sacerdotes como laicos, Membiel, Castelán, Tortoli,
Saccheri, por mencionar algunos. Todos los herederos de aquel movimiento de los cursos de cultura católica y de aquel movimiento glorioso que había sido el resultado del Congreso Eucarístico del 34. Pero también es cierto que hubo dentro de las filas católicas quienes tomaron el rumbo de la supuesta primavera de la Iglesia que traería el Concilio Vaticano II y que con el tiempo mostró que no era más que un largo invierno, del cual todavía estamos padeciendo el frío. San Pío X ya lo había dicho. Estas ideas católicas modernistas que San Pío X denunció con tanta lucidez, mezcladas con las ideas del Mayo francés y de la revolución sexual, hizo que el virus que se venía incubando en las mismas venas de la Iglesia, como dice el padre Alfredo Sáenz, produjera la autodemolición, como dice el maestro Alberto Caturelli, citando una frase del propio Papa Pablo VI. Esto fue denunciado. Saccheri en la iglesia clandestina denunciaba aquello que por debajo, hoy es al revés, la iglesia clandestina es un libro para leer hoy, solo que hay que interpretarlo al revés, porque lo que antes era clandestino es lo que hoy es oficial. Los clandestinos somos nosotros que estamos en este salón sin ventanas, ¿sí? Las estructuras las tienen los que antes eran clandestinos. Dice Saccheri, la finalidad no es otra que la de adaptar la iglesia al mundo, lisa y llanamente, en vez de intentar convertir y salvar al mundo. Y el Papa San Pío X había mostrado cuáles eran las causas de esto, porque hay una continuidad entre el modernismo condenado oficialmente por el magisterio de la Iglesia, por el Papa San Pío X y este progresismo posterior. Hay tres causas morales, que son la soberbia, la curiosidad y el orgullo, y tres causas intelectuales, la ignorancia negligente, la aversión a Santo Tomás de Aquino, a la tradición y al magisterio auténtico. Fuera de la Iglesia, la situación era gravísima. Marcel Clement lo expresa en esta frase clarísima y contundente: la más grave, la más terrible crisis de la civilización de toda la historia humana es una empresa de reducción del hombre a la animalidad, es decir, a la dictadura de los instintos sobre la razón. Díganme si esa no es la descripción de lo que vemos hoy. Y Carlos Saccheri lo decía respecto de lo que sucedía dentro de la Iglesia. Debemos comprender en qué medida y hasta qué profundidad ha llegado el deterioro de la fe de los creyentes, tanto en clérigos como en laicos. Esto es lo que hace difícil explicar este periodo. A los ataques indirectos contra la fe cristiana subvenidos del liberalismo o a los ataques directos y agresivos desde el marxismo se sumó esta distorsión de la fe surgida dentro mismo de la Iglesia. Los cuadros de Montoneros salieron de las agrupaciones de acción católica y así es que vemos nuevamente estas dos ciudades. Contra eso se levantaron las voces de sacerdotes, laicos, intelectuales, profesores y escritores que trataban de sostener la verdadera fe. Jordán Bruno Yenta señalaba con total claridad la continuidad entre el liberalismo capitalista y el socialismo-comunismo. Decía, la misión de una política cristiana fue instaurar la justicia, el bienestar y la suficiencia temporal de cada una de las personas en el ámbito de la nación soberana, la que a su vez puede alcanzar esos bienes relativos en orden absoluto y trascendente por la mediación de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No hay orden natural realmente factible sin la asistencia de Cristo. No hay justicia humana sin la caridad de Dios. No hay trato de honor hacia el prójimo
egoísmo sin el desprendimiento del propio yo. Por eso creo en lo personal que es un error pretender plantear una misión política solo desde el ámbito de lo natural. Eso es abandono del pensamiento tomista, como señalaba el Papa. Porque ustedes lean cualquier artículo de Santo Tomás de Aquino, de cualquier tema que se trate. ¿Dónde busca la luz? Primero en la Sagrada Escritura, después en los padres de la Iglesia y por último hace sus razonamientos humanos. ¿Vamos nosotros a descubrir la pólvora hoy cuando está todo el mundo patas para arriba? ¿Creemos nosotros que es posible convencer al mundo solo desde razonamientos humanos y ocultando nuestras razones sobrenaturales? No es posible, porque, como dice Yenta, sin la asistencia de Cristo no es posible sin la caridad de Dios instaurar la verdadera justicia humana, no es posible tener un tratamiento de honor hacia el prójimo sin el desprendimiento del propio yo y del egoísmo, y esto solo es posible desde los principios cristianos. Y esto que fue denunciado lúcidamente por estos hombres es lo que llevó, como ellos mismos lo habían previsto, a que, ya estoy en horario, a que fueran asesinados. El libro La Iglesia Clandestina se vendió con una faja de una frase del escritor George Bernanos que decía: seremos fusilados por curas bolcheviques. Y así fue. Ya no da el tiempo para leerles, si no la han leído nunca, busquen la carta que le dirigieron al doctor Ricardo Curuchet, padre de Ricardo Curuchet, que vive por aquí, amenazándolo de ser el próximo asesinado después de haber ultimado a los profesores Yenta y Saccheri. Esa carta no es más que una burla tremenda contra la fe católica. Héctor Hernández, que ha hecho la biografía de Carlos Saccheri, nos hace notar que en las 553 palabras de esta carta, 17 veces se menciona a Cristo, 7 veces a Cristo Rey, además del uso de expresiones en latín y de todas las menciones a padres de la Iglesia y a verdades de la fe, hechas evidentemente con intención de burla. Realmente solo esta carta valdría como prueba para declarar a Yenta y a Saccheri mártires. Hoy lamentablemente se quiere declarar santo a Monseñor Angelini, que alentó a aquellos jóvenes que pusieron su vida al servicio de la causa marxista montonera. Fíjense, yo decía recién que además Yenta, por ejemplo, tuvo la total claridad para entender que liberalismo y marxismo partían del mismo error. Y esto es muy importante tenerlo presente hoy, porque hoy vivimos una época en que nuevamente el liberalismo parece que está en la culminación, y la crisis económica que vivimos no es ni más ni menos que la consecuencia de lo que siempre ha pasado con el liberalismo. Fíjense, hay un gran escritor, Leopoldo Marechal, que dice, que nos habla de la locura criminal que implica el liberalismo capitalista o capitalismo salvaje, si quieren. Dice en la autopsia de Creso: debí calificar de satánico ese juego de valores económicos. Reúna usted en imaginación todas las monedas y billetes del mundo y tendrá una cantidad abstracta que significa en potencia la satisfacción concreta de todas las necesidades humanas en el orden corpóreo. Al acaparar la riqueza, el hombrecito económico, se refiere al liberalismo, da en una locura criminal. Es una locura, pues más allá de sus necesidades individuales, amontona él números abstractos y el capitalismo mata personas, quitándole lo que Dios les había concedido. Leopoldo Marechal dice: si la Escritura nos dice que Dios se ocupa de vestir a
los lirios del campo y a las aves del cielo, ¿cómo no se va a ocupar del hombre? Por supuesto que está en el plan de Dios ocuparse del hombre. Y entonces, ¿por qué hay niños desnutridos? ¿Por qué hay gente que no tiene lo necesario? Porque hay otros hombres que se lo quitan. No es ese el plan de Dios. Un empresario ensayista norteamericano dice que los números de ese capitalismo, esos números negros no deberían ser escritos en negro, sino en rojo sangre. Es un beneficio que degrada y deshumaniza a nuestros hermanos y hermanas, o que agota y destruye la tierra, eventualmente provocará la muerte de todos nosotros. Esto es tan cierto como lo es que el deseo del rey Midas de convertir en oro todo lo que tocaba fue la causa de la destrucción de sus sueños y de la muerte de aquellos a quienes más amaban. ¿Se acuerdan el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro? Y ya para terminar, los últimos momentos de esos 50 años, a partir de 1980 en adelante, se nos presenta este ejemplo, tal vez el momento más exaltado, más glorioso de nuestra historia contemporánea, que es la Guerra de Malvinas, y que debe tener un lugar destacado en nuestros pensamientos. El teniente primero Roberto Esteves escribía a su hermana desde las islas: esto viene a ponerse interesante, hay que analizar con ojos críticos lo que se está gestando en el país. Primero, la gente retorna con pasión a la fe católica, la única. Segundo, Hispanoamérica se une frente a la agresión, se cae la máscara de la farsa liberal europeizante. Tercero, se respira un aire de unidad nacional ante la causa común. Cuarto, tal vez llegó la hora de prenderle fuego a 132 años de claudicaciones históricas y hacer imperar la Argentina eterna, católica, hispanoamericana, unida para el bien común y tras un destino de grandeza. El teniente Esteves hacía rezar el rosario a sus hombres, como lo habían hecho San Martín, Belgrano, conduciendo a sus ejércitos, y le escribía en carta a su hermana: el arma número 1 era el rosario, desde siempre. Las de fuego y la blanca vienen después, para lo cual muchos de mis soldados le deben sacar del cañón del pal en donde los tienen atados. Los rosarios iban atados a esas armas que venían después. Alberto Mancilla, uno de los biógrafos de Esteves, dice: no era este el mismo espíritu religioso de Belgrano, que aún luego de terribles derrotas dirigía el mismo el rezo del rosario delante de la tropa. Es que Esteves era sin duda la continuación perfecta de la raza de hombres que forjaron nuestra nacionalidad, impregnados de la sagrada locura de España, que nuestro héroe volvía a reflejar cuando decía que el lema de su sección era: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo Esteves, en carta a su padre, escribe: lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, que es el fruto de un hogar donde vos sos el pilar. Dios y patria o muerte, Roberto. Pareciera, así como decíamos antes del testamento de Cornelio Saavedra, lo mismo podemos decir de esta carta testamento de Roberto Esteves. Parecía que alguien hubiera agarrado esta carta y hubiera dicho: a ver qué deberíamos hacer para hacer lo contrario de lo que pide el héroe. Pide la unidad de la familia, pongamos el divorcio. Tiene un concepto del honor, eduquemos a las nuevas generaciones ignorantes absolutamente de lo que es honorable y honrado.
Agradece ser católico, argentino e hijo de sangre española. Enseñemos a nuestros niños que todas las religiones, o no tener ninguna, es igual, que ser argentino es poca cosa y que la mayor parte de nuestros males vienen del supuesto genocidio descubridor. Agradece ser soldado, denigremos al extremo la milicia convirtiendo a los militares en mercenarios profesionalizados, y agradece a Dios su hogar, prendamos fuego en los hogares, como lo estamos haciendo hoy. Y así llegó el último momento, la desmalvinización que llegó con la democracia. La oposición fe, antife, se manifestó de otro modo, por medio de este modo gramsciano, de esto que estamos asistiendo hoy, que seguramente será tratado cuando se hable de la educación, de este reinado total y absoluto de la ideología de género, del pensamiento único, de todo lo que es moderno y que por lo tanto se supone que es bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Bueno, primero ser conscientes de que este es el periplo entre esta lucha de dos ciudades que se da en la humanidad entera y obviamente también en nuestra patria. Que a cada uno se nos pide, como enseñaba San Ignacio, a tomar bandera, optar por uno de estos dos pendones. Aquí no caben neutralidades posibles, una bandera o la otra, y si no tomamos ninguna, pues estamos en la otra. La promesa de Dios es la esperanza de los hombres, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, cuando veamos una crisis dentro de las filas de la Iglesia, sabemos, porque tenemos la promesa de Dios mismo, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Nuestro Señor Jesucristo nos espera cada día en la Eucaristía, cada día nos renueva el milagro eucarístico. Nuestro Señor Jesucristo, Rey y Capitán de la Cruzada, nos espera en la adoración eucarística para darnos la fuerza necesaria para continuar el combate, para continuar luchando para que la realeza de Cristo sea algo posible en nuestra patria. Solo necesitamos ser capaces de doblar la rodilla ante Él, ser fieles y humildes y pedir en el silencio preciso y exacto de esa intimidad que sea Él quien encienda nuestros corazones. ¿Qué más nos queda? Resistir en esta tierra que Dios nos dio y en la cual nos plantó, sin perder la ciudadanía que está en los cielos, como decía San Pablo, la ciudadanía de la Jerusalén celeste. Resistir ante las agachadas, los supuestos silencios prudentes o la política del avestruz. Resistir y celebrar todo aquello que es celebrable. Alguien podría decir, pero ¿qué vamos a celebrar si vemos que estamos atacados, golpeados por todos lados? Pero tenemos cantidades de cosas para celebrar. Miren, yo acabo de empezar tratar de darle fuerza a un objetivo claro y concreto. Tenemos un año para lograrlo. El 1 de abril de 2020 se van a cumplir los 500 años de la primera misa en territorio argentino. No es un acontecimiento de poca monta. Todos debemos peregrinar hacia el puerto de San Julián, no importa que estemos. El centro de la patria ese día tendrá que estar en el puerto de San Julián, porque de ahí nació la verdadera Argentina, de ahí nació nuestra patria.
momento de emoción, pero no es cierto. Celebrar, ¿por qué hay que celebrar? Porque ese es el origen, eso es lo que nos permite hoy estar aquí. Cuando Pedro de Valderrama, el 1 de abril de 1520, celebró por primera vez la misa en el territorio argentino, después de 1520 años se cumplió la profecía que está en la Sagrada Escritura. Recién ahí fue cierto aquello que decía la Sagrada Escritura, desde donde sale el sol hasta el ocaso, se celebrará un sacrificio sin mancha en honor mío, en honor de Dios. Hasta ese momento no se había cumplido, habían pasado 1500 años y aquella profecía, habían pasado como 2000 años porque la profecía de Isaías, así que había sido hecha bastante antes del sacrificio redentor del Señor. Pero habían pasado 1500 años desde el sacrificio redentor del Señor y en estas tierras no se celebraba el sacrificio de muerte. Pasaron 1500 años, a 1494, un 6 de enero. Tampoco hay casualidades para el Señor. El día de la Epifanía, la fiesta de la Epifanía, es la manifestación divina ante los gentiles. Pues el 6 de enero de 1494 se celebró la primera misa en América por Fray Bernardo Boy, allá en la parte insular de América. Y este primer sacrificio en América, en nuestras tierras, tuvo su concreción el 1 de abril de 1520. Por eso es necesario celebrar aquello que es celebrable. Es necesario remar juntos. Ningún barco se mueve o sale a flote si los remeros dejan de remar todos al mismo ritmo. Es necesario hacer que las cosas sucedan. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo todo se derrumba. Pues habrá que ponerse objetivos pequeños y hacer que sucedan. Es necesario trabajar en común. Es necesario hacer la fuerza de los radios de una rueda. Todos los radios de una rueda hacen fuerza al mismo tiempo, hacia el centro, unidos en el eje. Y de esa manera es posible que la rueda avance. Y cuando nos cueste, cuando nos duela seguir amando a Dios y a la patria, cuando tengamos que soportar que nos releguen de los espacios de trabajo, de los espacios de poder, de los espacios de decisión e incluso de los mismos espacios eclesiales, debemos recordar aquellas palabras que un antiguo paracaidista francés recitaba antes de entrar en combate y que nosotros hemos escuchado y repetido desde la juventud. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que nadie te pide. No te pido el reposo ni la tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que otros no quieren. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Dámelo, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedirte. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que otros no quieren. Pero dame también el coraje, la fuerza y la fe. Quiera Dios darnos la claridad, la fuerza para llevar su bandera siempre, sin descanso, sin traiciones, hasta que decida llamarnos a la eternidad. ¡Viva la patria!